A finales de los años 1800, este tablero fue creado y a lo largo de su historia, la Ouija se ha utilizado tanto en rituales satánicos como en reuniones entre amigos, simplemente para pasar un buen rato. Sin embargo, a pesar de que este juego ha sido bastante satanizado, hay quienes creen que simplemente es solo un juego psicológico, que no tiene nada de paranormal. Pero, de todas las historias que se han escuchado acerca de él, muchas coinciden en algo: extraños ruidos, sucesos e incluso extrañas presencias pueden hacerse presentes, provocando a sus participantes terribles experiencias paranormales. Aunque ciertas personas han confirmado que esto simplemente es un engaño de la mente, provocando que te sugestiones y te haga ver o sentir cosas que no están en este mundo. No puedo estar 100% seguro de nada. Simplemente contaré mi historia y ustedes decidirán qué es lo verdaderamente terrorífico: el saber que algo paranormal está detrás de ti, o que la mente tiene el poder de hacerte ver y sentir cosas de ese tipo, de engañarte y de provocarte el más profundo terror que has sentido. Todo comenzó por un compañero de mi escuela. Él era bastante despreocupado. Era el típico mal alumno. Faltaba a clases, no entregaba tareas. Había días en los que ni siquiera iba a la escuela. Y no por enfermedad, simplemente porque no le interesaba. Incluso hubo ocasiones en las que llegó a pelearse con los maestros. No sentía ningún respeto por el reglamento. Sin embargo, a pesar de tener esa actitud, no tenía nada de raro. Era una persona común y corriente. A muchos de nosotros nos parecía agradable. Pasábamos tiempo con él, a pesar de que algunos maestros nos advertían que no lo hiciéramos, que era una mala influencia. Ya sabes, lo clásico. Pero a nosotros no nos importaba. A nosotros nos parecía una persona como cualquier otra. Simplemente exageraba su manera de ser y ya. Le encantaba hablar de la brujería, de cosas paranormales, espirituales. Usaba algunos brazaletes y anillos. También traía tatuadas algunas figuras demoníacas, calaveras, cosas de ese estilo. A mí me parecía que estaba algo obsesionado con eso. Todos los días tenía que sacar el tema. Siempre tenía alguna historia para contar. Y a nosotros, en lugar de causarnos miedo, nos gustaba escuchar lo que nos decía. Nos parecían historias interesantes. Y al fin y al cabo solamente eran eso. Pero para él eran algo más. Era como si te estuviera hablando de su vida, de lo mucho que le encantaba todo lo oculto. Además, era bastante bueno para platicarlas. Aunque todo cambió cuando comenzó a hablarnos de la Ouija. Comenzó a explicarnos, porque ninguno de nosotros conocíamos sobre ese tema. Nos platicó todo lo que sabía de ella, cómo se jugaba y de qué manera. Nos intrigó tanto la manera en que nos dijo las cosas, que le preguntamos si él podía conseguir una. Nos sonrió y nos dijo: claro, todo lo que quieran. ¿Cuándo quieren que se las traiga? Tengo más de una. Por las experiencias que según él vivió, nos interesó mucho hacerlo. Intentar hacer contacto con alguien del otro lado, con alguien de otro mundo. Según él, también era importante escoger un buen lugar, ya que supuestamente no cualquier sitio se presta para esto. Hay algunos más susceptibles a todo este fenómeno. Entonces, teníamos pensado hacerlo diferente, hacerlo en algún lugar donde cualquier fenómeno paranormal pudiera presentarse. Quedamos de vernos en la punta de un cerro. Afortunadamente yo vivía cerca de uno.
Les comenté del sitio, que no había gente que fuera para allá. A todos les pareció bien y decidimos hacerlo ahí. Nos quedamos de ver a las 10 de la noche. Según él, podríamos hacer algo de tiempo contando historias. Para esperar la hora. Las 12 de la noche. Podríamos estar bebiendo y conviviendo un rato. Entrar en ambiente antes de comenzar a hacer la sesión. Ya después de un rato de estar en el lugar, decidimos comenzar. Nos dijo en qué lugar debíamos acomodarnos y que él abriría y cerraría la sesión, haciendo las preguntas. Que nadie se movería del lugar en el que estaba hasta que él lo dijera. Podíamos hacer las preguntas también hasta que él lo dijera. Sin embargo, después de un rato, casi 2 horas de estar ahí, nada raro pasó. Estuvimos haciendo muchas preguntas y nada ni nadie nos contestó. Comenzamos a reírnos y le dijimos que si para eso íbamos, que en ese caso mejor hubiéramos llevado una lotería o un serpientes y escaleras. Pero mientras decíamos esto, notamos cómo se empezó a mover la pieza, sin que nadie la estuviera tocando, ni siquiera él. La cosa empezó a saludarnos. Comenzó a deletrearse un nombre bastante extraño. La verdad no lo recuerdo. Solo que cuando lo vi, me pareció que era algo bíblico. Algunas de nuestras compañeras comenzaron a gritar. Gritaban que parara, que qué era lo que estaba haciendo. Hasta cuando lo volteé a ver a él, me pareció que también estaba algo asustado, como si no entendiera lo que pasaba. Sin embargo, nos pidió que estuviéramos tranquilos, que él se encargaría de cerrar la sesión y que todo terminara. Pero uno de mis amigos le dijo que esperara, que aprovecháramos ahora que ya nos había contestado, que comenzáramos a hacer más preguntas para saber de quién se trataba o de qué se trataba. Así que, a excepción de las 2 chicas que estaban más asustadas, los demás estuvimos de acuerdo. Comenzó a preguntar, pero ya no contestó. Parecía que se había ido de nuevo. Le dijimos que era todo, que de plano era mejor que terminara con la sesión. Y así lo hizo. El saber que algo nos acompañaba ahí y que nosotros no podríamos verlo nunca, nos tenía algo nerviosos. Sin embargo, después de que guardó el tablero, estuvimos un rato más platicando acerca de lo que había pasado. Pero hasta él nos dijo que no sabía, que nunca le había pasado algo así, que tal vez lo que habíamos contactado no era un espíritu, sino un demonio o un ente maligno. A todo esto comenzó a sentirse un aire más frío, algo raro. Sentíamos como si nos estuvieran observando. No sé, algo estaba presente ahí con nosotros. Así que comenzamos a empacar. El plan sería que nos quedaríamos ahí. Pero después de lo que nos pasó, decidimos guardar todo y regresar a la ciudad. Ya de regreso y que íbamos más tranquilos, comencé a platicar con Paco. A pesar del susto que nos habíamos llevado, le dije que si me podía prestar la tabla, que intentaría hacerlo en mi casa. Si algo había en mi casa, no sería un demonio. Tal vez podría contactar con alguien cercano a mí o a mi familia, pero no con un demonio. Él accedió y me dijo que tuviera mucho cuidado. Al día siguiente, varios de los que habíamos ido no se presentaron a la escuela, a excepción de Paco y yo. Me dijo que si de verdad iba a intentarlo en mi casa, que si quería que me acompañara, pero le dije que no, que lo que había pasado en el cerro tal vez fue por el lugar en el que estábamos. Quién sabe qué cosas y cuántos muertos hayan estado allá arriba. Estuvo de acuerdo y me dijo que tuviera cuidado, que cualquier cosa le avisara y él pasaba por la tabla. Después de todo el día de escuela llegué a mi casa entusiasmado para probar la tabla. No había nadie. Mis papás estaban trabajando y estaría yo solo. Comencé la sesión, pero nadie me contestaba. No pasaba nada, ni siquiera un ruido. A pesar de que me sentía algo tenso, no escuché ni se llegó a mover nada. Después de terminar con la ouija, pasé el día tranquilamente. Llegó la hora de dormir y me fui a la cama.
Cerca de las 3 de la mañana comencé a escuchar un golpeteo, como si alguien estuviera debajo de mi cama. Me quedé algo asustado y ya no pude dormir, así que esperé hasta que amaneciera. Al día siguiente en la escuela vi a Paco y le comenté lo que había pasado, pero me dijo que era algo normal, que si no había tenido contacto, tal vez del otro lado, se comunicarían de otra manera. Me hizo sentir bastante incómodo la manera en que me lo dijo, muy despreocupado. Así que decidí al final del día regresarle la tabla. Ya estando en mi casa, me dediqué a hacer lo mío, tareas y algo de limpieza. Llegó la hora de dormir, y esa noche sucedió lo mismo. Se escuchaban golpeteos debajo de mi cama. No me dejaban dormir. Prendí las luces, pero ni siquiera de esa manera logré hacerlo. Pasaron varios días y hablé con Paco e intenté pedirle ayuda para ver si él podría controlar eso, sacar cualquier cosa o espíritu que hubiera entrado a mi casa. Pero ya no quiso. Simplemente se desentendió del tema y ya no quiso. De hecho, ya ni siquiera trataba con nosotros de la misma manera. Ya no nos hablaba, simplemente nos saludaba y ya. Les pregunté a mis amigos que si a ellos les estaba pasando lo mismo después de ese día en el cerro, pero todos dijeron que no, que además de lo cansada y extraña que había sido esa noche, nada más les pasaba. En sus casas no veían nada más. Todo eso fue después de haber vuelto del cerro. No sé qué cosa nos trajimos y no sé qué cosa metí a mi casa. Duré varias semanas y pasaba lo mismo, hasta que mis papás notaron que me veía diferente, más delgado, ojeroso y cansado. Hablé con ellos y les dije la verdad. Me dijeron que esa cosa tenía que ser quemada, que se la pidiera a mi amigo para hacerlo. Al día siguiente busqué a Paco para pedírsela. Cuando lo vi y me acerqué, simplemente se me quedaba viendo y sonreía. Me dijo: "La quieres quemar, ¿verdad? No mientas, para eso la quieres". Le dije que no, que simplemente quería hacer una sesión y tener contacto con algún espíritu, pero no me creyó. Solamente se me quedaba viendo y sonreía. Sé tus intenciones, no te la voy a prestar. Su actitud era bastante sombría, no parecía él mismo. Ya no le importó el problema que yo tenía y jamás me la volvió a prestar. Tuve que conseguir una yo por mi cuenta. Intenté hacer una sesión y al hacerlo, nada pasaba. Lo hacía de día y de noche. Incluso en una ocasión mis papás estuvieron conmigo, pero nada pasaba. Comenzaban a escucharse cosas más fuertes en la casa, a verse sombras. En el cuarto de mis papás se veía una sombra alta, medía más de 2 metros. Los tres amanecíamos arañados y golpeados. Los cristales y las puertas sonaban toda la noche. El problema se empezó a intensificar demasiado. Ya casi todas las noches permanecíamos despiertos. Incluso había días en los que hacíamos guardia. Uno se quedaba despierto para que los otros dos pudieran descansar. Pero aún así, era intolerable. Nos turnábamos para hacer eso. No sé qué cosa nos trajimos allá, pero yo les digo que si ustedes están pensando en hacerlo, de veras reflexionen mucho, bastante. Ahora mismo son las 3 de la mañana. Estoy intentando dormir, pero la figura que está parada en el umbral de mi puerta no me deja. Me está sonriendo y apuntando con sus garras. Lo que no me explico es cómo puedo estar viendo la cara de Paco y la de un demonio al mismo tiempo. Ahora ya no sé si a esa bestia la trajimos de allá o iba con nosotros desde que subimos al cerro. La última vez que vi a mi compañero le pedí prestada la ouija y desde ese entonces nadie ha sabido de él.